Sabe que siempre que Dios nos habla por la palabra y somos ministrados por Él, no podemos pasar por alto la importancia de insertar la palabra en la vida, ¿no? A veces cuando nosotros dejamos de lado esa vida de la palabra es cuando comenzamos por ir a ser un poquito guiados en el sentido humano, común, y a veces en nuestra vaga o poca experiencia. Y eso hace de que, triste y lamentablemente, los errores y equivocaciones repercutan mucho sobre nuestras vidas y tengamos que aprender a través de esas malas experiencias, ¿no? Pero qué bueno es cuando nosotros entendemos que la palabra está para edificarnos, para instruirnos, para enseñarnos. Y aún quedaron errores de hombres y mujeres de Dios plasmados en la Biblia con el fin de que aprendamos a través de las equivocaciones de ellos. Pero también hay cosas muy buenas o virtudes muy importantes de hombres que aprendieron a caminar siendo desafiados en la fe. Y esa fe, sí, que se les reveló a sus corazones, hizo que también quedaron grabadas acá para decir, che, si Dios lo logró a través de un hombre o una mujer en la Biblia, también lo puede lograr con nosotros. Acompáñenme, por favor. La Sagrada Escritura nos enseña en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 31. Nos habla fundamentalmente de nuestro Señor Jesucristo, la conducta que Él tuvo frente a cada una de las cosas que a Él le tocaban vivir. Verdaderamente Él ha sido un claro ejemplo de lo que es aprender a caminar. Libro de San Juan, capítulo 5, versículo 30. Creo que le dije 31, pero es el 30. Dice la Sagrada Escritura: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. La verdad que cuando yo leo, estamos hablando nada más y nada menos de Jesús. Cuando veo la humildad que tiene Jesús, de la manera que Él se para, de la manera que Él expresa esta palabra, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Estamos hablando de Jesús. ¿Qué nos queda a nosotros, no? No puedo hacer nada yo por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, es decir, la voluntad del Padre. Yo doy testimonio, si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. Saben que hoy el Señor, antes de venir acá, me ministraba muy fuertemente, ¿no? Dios me hacía preguntas. Qué lindo cuando uno se siente tan amado por el Señor y Dios te trata como padre, ¿no? Y uno se para en la posición de hijo y Dios te empieza a hacerte preguntas con respecto a tu vida, a lo que sucedió, a lo que sucede, pero también a lo que estamos creyendo por delante. Y en un momento determinado el Señor me preguntó y me dijo: Alejandro, ¿quién es el que te dio lo que vos tenés? Y le digo: vos, Señor. Los dones me los diste vos. La bendición financiera me la diste vos. Si bien yo te tuve que creer y poner por obra y esforzarme y trabajar, pero verdaderamente, Señor, las cosas me las diste vos. Me diste esto, me diste aquello. Y Dios, usted sabe que con pocas palabras te habla mucho con respecto a la vida, ¿no? Cuando el Señor te pregunta eso es porque una de las cosas que quiere ver es que nosotros nos demos cuenta cuál es el lugar que tenemos y qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos viendo y a qué estamos obedeciendo. Lamentablemente en la Biblia hay sucesos de personajes bíblicos que no supieron pararse en la misma posición que se paró Jesús. Jesucristo tenía la total claridad de poder entender: no puedo yo hacer nada por mí mismo, ¿no? Ahora, cuando Jesucristo se para, es decir, yo estoy acá parado haciendo no lo que a mí me parece, sino lo que me ha sido asignado. No hablo lo que yo quiero, sino hablo lo que me ha sido transmitido que tengo que hablar. Y ni siquiera estoy hablando de mí, porque si hablaría de mí, mi testimonio no sería el correcto. Ahora, qué tremendo cuando Él se para, porque cuando nosotros vamos al Génesis, una de las cosas que suceden
Es que uno de los grandes problemas que tuvo la mujer al haber escuchado a Eva es que la mujer tenía una carencia, tenía una necesidad. La necesidad de hablar, la necesidad de ser oída, la necesidad de sentirse valorada e identificada y de permitirse una situación que Dios no quería que se la permitiera, como en el caso no comer del fruto del árbol que estaba en el centro o en el huerto del Edén. Dijo, de este árbol no van a comer. Sin embargo, la mujer se permitió hablar con la serpiente, dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 3. Y el haberse permitido hablar con la serpiente hizo que trajera una apertura donde la mujer quiso experimentar cosas, lo cual no le estaba permitido. Entonces eso habla de una carencia emocional, eso habla de una necesidad emocional, pero también habla de una dependencia emocional. Muchas veces nos encontramos donde somos dependientes de lo que diga la gente, somos dependientes de lo que piensa la gente y somos dependientes de las cosas que nos pueden llegar a dar. Vio que siempre a modo de broma uno dice, pareciera que la alegría arranca del día 5 de cada mes en adelante, ¿no? Hasta el 10, 15, ¿no? Y es como que la alegría viene porque están cobrando, es como que la alegría viene porque, bueno, vas a poder tener el dinero y poder de comprar las cosas que deseas, tenés o pagar las cuentas que te están afligiendo, ¿no? Y es como que nuestro estado de ánimo depende de una situación. Nuestro estado de ánimo depende de una provisión financiera, a veces depende de nuestro estado de ánimo de qué cosa, de una influencia, de una palabra, de una aprobación, de un llamado telefónico, de un mensajito de texto, de una caricia, de un cariño. Pareciera que hay cosas en nuestras vidas que son elevadas a una posición buena y a un sentimiento correcto cuando escuchas los aplausos de otras personas y que te dicen, qué bien que predicaste, qué bien que cantaste, qué lindo que se ministró. Pero realmente aquello que te dicen, aquello que te transmiten o aquello en lo cual ¿estás esperando que te digan verdaderamente Dios está en el asunto? Porque si Dios no está en el asunto, lo que está denotando dentro de nuestro corazón es que tenemos una carencia emocional y somos dependientes de una situación. En este caso, somos dependientes de personas que puedan llegar a darnos o no la aprobación a los valores que tal vez nosotros estamos teniendo y no nos estamos dando cuenta que el que te dio la vida es el Señor. El que te salvó se llama Jesucristo. El que te trajo acá con pruebas o dificultades fue el Señor, pero también el que te abrió la puerta para que usted sea victorioso también es el Señor. Entonces, hermano, hay cosas en la vida que Dios está permitiendo en este tiempo de pruebas, de dificultades, de aprobación o de desaprobación. Dios lo está permitiendo ¿para qué? Para tratar de forjar nuestras vidas y para que nosotros nos podamos parar entendiendo lo que Jesucristo expresa. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Cuando uno llega a ese punto de decir, ¿saben, Señor? Yo no puedo hacer nada. Verdaderamente me he dado cuenta que si yo intervengo puedo ser yo en mi naturaleza y voy a estar bastante limitado. Entonces, yo puedo tener la posibilidad de ayudar a un hermano en el área económica, pero no tengo la posibilidad de cambiarlo. Yo puedo ayudar y decirle, te doy un sueldo para que tengas en todo este mes y no te falte nada y compres los alimentos para tu familia, pero si la persona no cambia, el próximo mes va a tener el mismo problema, pero yo no tengo la posibilidad de cambiar a esa persona. Sí, darle un consejo, pero la persona tendrá que tomar una decisión si quiere seguir viviendo en ese estado o quiere determinar un cambio sobre su vida. Ahora, si esa persona se le permite entender los principios bíblicos, tendrá la posibilidad de cambiar y por cierto y seguro que cambiará. Ahora, si la persona no cambia, va a tener ¿qué cosa? Va a tener un gran problema emocional y va a tener una dependencia de esa persona que en un momento le terminó ayudando. Entonces, no solamente se trata de ser una persona dependiente de aquel que le está proveyendo un sueldo, una bolsita de mercadería, sino que a la vez ata a la otra persona a esa dependencia.
Y esa dependencia hace, mis queridos hermanos, que lamentablemente no pueda fluir el poder de Dios. ¿Cuántos quieren ver milagros? Díganme en un fuerte amén. Tenemos que aprender a ser dependientes de aquel que tiene poder para hacer milagros. ¿Cuántos quieren ver señales, prodigios, maravillas? Tenemos que aprender a ser dependientes, hermanos queridos, de la palabra de Dios, de lo que Dios nos ha enseñado. Porque a la vez que Dios nos va llevando a ser dependientes de la palabra, también nos va a llevar a ser dependientes de la obediencia a la palabra. Y en esa obediencia a la palabra voy a tener que amar, tal vez como dice la Biblia, el que me aborrece, voy a tener que respetar a aquel que tal vez no se merezca un respeto, pero como yo soy dependiente de la palabra, no soy dependiente de lo que el otro me dice, de lo que el otro actúa, yo aprendo a tener autoridad en la palabra, porque si yo soy dependiente de que un día uno me abrace y otro día me rechace, significa que yo soy dependiente de mi naturaleza. Pero si yo soy dependiente de la palabra, ¿cuántos creen que la palabra tiene poder? Ahora, si yo soy dependiente de la palabra, va a llegar un momento donde el abrazo me va a hacer sentir bien, pero el rechazo no me va a mover a mí de la posición de lo que la palabra a mí me ha enseñado. Y eso me va a llevar a mí a entender, de hermanos, el principio de que el que me levantó fue Dios, el que me reconoció fue Dios, el que me dio talento fue el Señor, y el que me trajo a tener el crecimiento que estoy teniendo también fue el Señor, pero también Dios me va a levantar a seguir creciendo y seguir viendo la gloria del Señor. Hoy con todo esto de que están los medios de comunicación a flor de piel y las redes sociales, pareciera que un día te elevan y te levantan y todos te aplauden, pero cuando llega un momento que tú no le caes tan simpático porque el mensaje tal vez sea muy fuerte, justamente tocó alguna arteria de tu vida que no quieres que te toque, ya dejaste de ser importante para la persona. Más cuando se trata de las personas que son netamente emocionales y que necesitan ser dependientes siempre de un mensaje positivo y no de un mensaje de corrección. Entonces te darás cuenta que si hay una persona que en un momento te aprueba y te aplauda porque le dijiste bien en tiempos de crecimiento, de desarrollo, pero cuando usted le habla una exhortación ya no le cayó muy bien, mi hermanos queridos, no puedes ser dependiente del que te aplaudió, porque si eres dependiente del que te aplaudió, también mañana tendrás que ser dependiente de aquellos que te van a rechazar. Entonces eso habla de un cambio triste y lamentablemente de personalidad en un ser que tiene que tener una personalidad alineada. ¿Qué cosa? La palabra del Señor. Por eso es que la iglesia profética, una de las características muy fuertes que tiene es que tiene una formación o está forjada en el área emocional. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando usted va a la Sagrada Escritura, viene Dios y te habla y te dice, ¿sabes qué? Prepárate porque vienen días donde vas a gobernar. Y la iglesia dice, ahora mira si Dios elige el camino que le eligió a José. Dijo, vas a gobernar, pero el camino que yo voy a elegir para que tú gobiernes es que te van a vender como esclavo. Es que tu familia te va a odiar. Es que te van a rechazar y te van a tener envidia. Es más, te van a querer matar. Ese es el camino que eligió Dios. Y ahí te darás cuenta cómo estarán tus sentimientos, cómo estarán tus emociones, cómo estará el área emocional o el área mental. Y allí te darás cuenta verdaderamente si estás o no alineado a esa palabra que Dios te soltó. Porque Jesucristo tuvo con total claridad, hermanos queridos, en lo que no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Entonces significa que el juicio de Jesús era conforme a lo que oía, no era conforme a lo que veía. Lo vuelvo a repetir. El juicio de Dios no era conforme a lo que veía, sino conforme a lo que oía. Así juzgaba, y conforme a lo que oía era directamente, ¿qué cosa? A la palabra del Señor, o decir, a la voz de Dios. Y mi juicio es justo porque no juzgo, dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, es decir, la voluntad del Padre. Hay personas que a veces uno le dice, mire hermano, tenga cuidado, por favor, camina por acá, sí, tenga cuidado. Y la persona se termina ofendiendo. ¿Quién es usted para decirme? Pero me pidió un consejo. Entonces pareciera que solamente, hermano, las cosas que provienen de Dios son solamente buenas y no aquellas que nos va a acercar realmente al propósito del Señor.
que nos va a llevar realmente a lo que es ser formado y preparado, e instruido y capacitado para toda buena obra o para aquello que Dios ha diseñado. Por eso es que, hermanos, todos aquellos que tenemos un llamado de parte del Señor, las pruebas, hermano, son las herramientas que Dios utiliza ¿para qué? Para darnos una formación. Las traiciones, hermanos, son las herramientas que Dios utiliza ¿para qué? Para que nuestra confianza esté cimentada en el Señor. Las enfermedades en nosotros son provenientes de parte del Señor con el fin de aprender a conocer a un Dios de sanidad. Los conflictos financieros son con el único fin de conocer lo que es la administración, pero también la dependencia de un Dios que te quiere prosperar y que te quiere bendecir. Por eso es que cuando la Biblia habla que todo tiene su tiempo y todo lo que se desea debajo del cielo tiene su hora, y hay un momento que dice, hay momentos de abrazar y hay momentos de abstenerse de abrazar. Hay momentos de paz y hay momentos de guerra. Es porque uno tiene que entender que cada cosa que hoy está pasando, de hecho la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, es conforme a los que tienen un propósito o que son llamados a un propósito. Entonces, usted no puede depender, hermanos, de la inclemencia del tiempo. Usted no puede depender del aumento de su empleador. Usted no puede depender de su esposo si lo aprueba o no lo aprueba, o su esposa si lo aprueba o no lo aprueba, o si lo maldicen o lo bendicen. Usted depende, como dependió Jesús, de la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando aprendemos a depender de la voluntad del Padre es cuando encontramos el eje correcto. No puedo hacer nada por mí mismo. Es tener la humildad de, hermanos, de entender por qué Jesucristo, esta es la gran pregunta, ¿por qué Jesucristo se paró y dijo no puedo hacer nada por mí mismo? Porque la tendencia del hombre, cuando, hermanos, está comenzando a tener desequilibrio, tiene la tendencia de actuar de la misma manera que actuó Eva. Presta atención a aquellas cosas que no tiene que prestar atención. Pareciera que un mensaje es profundamente importante, hermanos, si tenemos muchas visitas en el mismo. Pareciera que se transforma en algo importante porque por ahí todos te saludan para tu cumpleaños. Pareciera que es importante, mis hermanos queridos, si de repente todos te invitan con una cena, con un almuerzo o te hacen algún presente. Pareciera que es importante si de repente tus hijos te dan gracias. O si tu esposa te da gracias por lo que estás haciendo. Entonces nos damos cuenta que el hombre parece que es netamente dependiente, de la misma manera que Eva fue dependiente de lo que le estaba diciendo la serpiente. En vez de pararse y escuchar lo que Dios dijo, porque la serpiente le preguntó, dijo, ¿qué dijo Dios? Es decir, Eva tenía la total claridad de lo que Dios había dicho. Pero ¿saben cuál es el punto, hermano? Que cuando Dios dice una cosa, te lo dice con total firmeza y no te lo va a repetir 20,000 veces, sino que quiere que vos le des valor a aquello que Dios te está diciendo. Ahora, si Eva lo repitió, ¿sabe por qué lo repitió? Es porque Dios se lo dijo con tal autoridad para que le quede grabado en su espíritu. Pero triste y lamentablemente ella desactivó o desacreditó la palabra que Dios dio para darle crédito a la palabra que le estaba dando la serpiente. En vez de ser dependiente de la palabra de Dios o de Dios como lo fue en este caso, Jesucristo fue dependiente de lo que le estaba diciendo la serpiente. Y no se estaba dando cuenta que la serpiente la estaba llevando a tomar una decisión. No es que la serpiente le estaba abriendo la boca y le estaba dando de comer. No es que la serpiente estaba tomándola y llevándola. No, la serpiente la estaba influenciando para que la que tomara la decisión tenía que ser Eva, de ser influenciada por eso y ser dependiente de las palabras que le estaban diciendo. Ahora, mis queridos hermanos, eso habla de la importancia de nosotros prestar atención qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos viendo y qué es lo que estamos recibiendo en el corazón. Porque conforme a lo que escuchamos, conforme, hermanos, a lo que recibimos, conforme a lo que vamos a actuar. Dice la Sagrada Escritura que tal es el pensamiento del hombre, así es él. La Biblia nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué significa? Que así como, hermanos, hay una guerra de palabra y de poder, usted tiene que entender
que hay una guerra positiva o hay unas palabras positivas que nos llevarán a ser dependientes de Dios, pero hay palabras negativas que nos querrán ser esclavos de esas palabras para constantemente tener desequilibrios emocionales y ser dependientes de situaciones, de aprobaciones, de conflicto. Hermano, la persona que tiene como tendencia a ser una persona manipuladora es porque necesita alimentar un espíritu que tiene adentro, y ese espíritu que tiene adentro necesita alimentarse de la manipulación de otras personas que están en debilidad. Una manipulación emocional o una manipulación financiera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que está teniendo, hermano, es una carencia o una necesidad de recibir sobre aquello que está manipulando. Entonces, ahí es cuando nosotros no nos estamos dándole valor a lo que Dios nos está diciendo. Dios nos está llevando a nosotros a aprender a entender el principio que practicó Jesucristo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cuando yo veo las cosas conforme Dios la ve por la palabra, cuando yo juzgo las cosas conforme a lo que dice la Biblia, y yo no doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Escúcheme bien, hermanos, hay algo que le sucedió a ustedes desde que llegó a MAPRE, y es el testimonio de Dios. Es decir, a usted tal vez no le caiga bien mi cara, no le caiga bien mi mensaje, no le caiga bien mi carácter, inclusive haya palabras que a usted lo hayan ofendido, o actitudes o conductas que yo he tenido que a usted le ha ofendido, pero hay algo que Dios ha determinado. Usted está acá primeramente por voluntad de Dios, y aunque usted quiera o no aceptarlo, usted está bebiendo de lo que yo le estoy ministrando. Entonces significa que aunque yo no le caiga bien, usted recibe de lo que yo le estoy impartiendo. ¿Por qué? Porque lo que yo le estoy impartiendo no proviene de mí, lo que le estoy impartiendo proviene de parte del Señor. Y esa es una de las cosas que yo he entendido en este tiempo. Porque si yo me pongo a juzgar conforme a lo que a mí me parece, voy a juzgar incorrectamente. Si yo conforme a lo que otros me piden, mire, apóstol, hoy hable de la economía porque venimos medio flojitos de papeles. Bueno, hoy vamos a tocar el tema finanzas porque hay algunos hermanitos que están mal en la parte económica. Mire, hoy vamos a tocar un poquito del chusmerío porque me enteré que hay algunos que otros chusma. Vamos a hablar de la contienda, porque justo el hermano, a ver qué nombre voy a tirar para que otro no se ofenda, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la contienda porque me enteré que la Teresa y el Juan se pelearon. Y justo le digo, dígale a su hermano que esté ahí al lado, no entre en contienda. Ahí está, justito le llegó el mensaje, ¿no? Claro, y estoy juzgando conforme a lo que me dicen. Y saben que, hermano, así como yo le estoy diciendo que yo reacciono conforme a lo que me transmitieron, muchas veces nosotros decidimos conforme a la carencia emocional que tiene otra persona. ¿Sabe que necesito que usted me dé una mano? Y vienen y te ponen cara de lazi. Ahora, conforme a la Biblia, juzgá. Conforme a lo que la Biblia dice, juzgá, no conforme a lo que te están allí planteando. Tenés un gran problema financiero en la tarjeta de crédito que tenés que pagar, y viene tu esposa y te dice, viene nuestro aniversario, gordo. Y el gordo dice, ¿qué me querés decir, mi vida? No sé, vi unas botas para el frío porque está haciendo mucho frío. Y el gordo ignora la situación las primeras 24 horas para ver si genera un cambio, ¿no? Y mira para otro lado y se sienta bien el partido, para veces se le olvida. Pero a la noche la mujer reacciona con rechazo, no sé si me entiende lo que le digo. Y el gordo se le acerca para acariciarla y la mujer dice, estoy cansada, tengo sueño. Está reaccionando bajo una influencia de manipulación. Y al otro día dice, ¿sabes qué? Tomé mucho frío con los zapatos que tengo. Entonces intenta de alguna u otra manera quebrantar la decisión del hombre. Y el hombre, aunque tenga un sentimiento por la mujer, dice, che, la verdad que me encantaría comprarte las botas, pero tenemos una responsabilidad. Ahora dígame algo, usted tiene un sentimiento y una alegría de decir, voy a pagar la tarjeta y estoy enamorado de la tarjeta. No,
Porque la tarjeta no le da una caricia, no le da nada. Sí le da un beneficio cuando usted lo necesita. Entonces se va dando cuenta que el pagar la tarjeta tiene que ver con ¿qué? Con un propósito, tiene que ver con un testimonio, tiene que ver con lo correcto. Ahora, el gran problema, hermanos, de ceder a una situación como el ejemplo que le puse de las botas o el ejemplo que le puedo poner del hombre que se pone manipulador y quiere comprarle algo al auto. ¿Sí? Ahora, ¿saben cuál es el gran problema que podemos llegar a acarrear nosotros frente a esa situación? El gran problema es no llevarlo a la luz de la palabra, porque vas a ser esclavo toda tu vida de una situación. Hoy van a ser las botas, mañana van a ser las zapatillas, pasado va a ser el auto, y así se va a ir replicando. Y tristemente, hasta que Dios no se revele, esas cosas no van a cambiar. Y lo peor de todo lo que puede llegar a pasar, ¿saben cuál es? Que el hombre a veces no accede por un sentimiento positivo, sino por un sentimiento negativo. El sentimiento positivo dice, bueno, a la gorda la amo, le compro, es un sentimiento, y le regalo y le doy un abrazo. Ahora el sentimiento negativo es decir, se la voy a comprar porque si no este plomo no me la aguanto más. Entonces, ¿por qué lo compra? Lo compra por el hecho de no querer soportar el conflicto el día de mañana. Porque sabe que toda la semana va a decir que hace frío, aunque hagan 30 grados de calor. Entonces no va a soportar la opresión, el tormento, aquella influencia, aquella palabra. ¿Por qué? Porque la persona que en este caso pide la bota o el hombre que está pidiendo algo para el auto tiene un gran problema. No está siendo dependiente de la palabra de Dios, sino que está siendo dependiente y esclavizando de aquella persona que está siendo dependiente. ¿A qué cosa? A que ceda a la necesidad emocional que está teniendo, a la necesidad afectiva que está teniendo, a la necesidad de dinero que está teniendo. Y así podemos nombrar un montón de cosas. Ahora, ¿por qué Cristo dijo eso? ¿Por qué Cristo dijo, ¿saben qué? No hago lo que yo quiero, no hago mi voluntad? Porque él lo que quería demostrarle a la gente es que el hombre como tendencia tiene una necesidad. El hombre como tendencia necesita depender de alguien. Y en este caso, él entendía que era necesario depender de Dios. Depender de Dios. No depender de la circunstancia. Imagínense, Jesús en un momento dijo, mis hermanos son los que obedecen la voluntad de mi Padre. Y justo lo estaba llamando su madre y sus hermanos. Entonces él miró más a lo que hacían la voluntad de Dios que a sus hermanos. Vemos que en un momento determinado, a los 12 años, Jesús se pierde. Y cuando lo retan los padres, hijo, ¿qué nos has hecho? No, yo estoy trabajando para mi Padre porque es necesario que yo haga esto. Nos damos cuenta que la mano derecha de Jesús lo termina negando, llamado Pedro. Y notamos que el tesorero que tenía que cuidar la economía del ministerio que hacía le terminaba robando. Mire, si Jesucristo hubiera tenido un sentimiento equivocado, hermano, en este momento, ¿sabe qué? Estaba crucificado Pedro al lado de Jesús y Judas. Sin embargo, él tenía forjado sus sentimientos y estaba unido ¿a dónde? Al propósito del Señor. Por eso es que, mis queridos hermanos, yo quiero terminar diciéndole lo siguiente: qué bueno es encontrar esto. No puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Es decir, conforme a lo que Dios me está hablando, conforme a lo que me está diciendo el Señor, así como yo tengo que juzgar. Y mi juicio, ¿qué cosa es justo? ¿Por qué? Porque estoy escuchando la palabra de Dios. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Es decir, mis queridos hermanos, dejemos, y con esto termino, de andar corriendo atrás de la aprobación o desaprobación de la gente. Dejemos de andar queriéndole caer bien a todo el mundo, hermanos, porque nos vamos a tener que vestir de personajes. Seamos nosotros lo que tenemos que ser en las manos de Dios, y le puedo asegurar que el que lo va a respaldar va a ser el Señor, el que lo va a bendecir económicamente va a ser el Señor, el que lo va a llenar de su gloria y de su poder va a ser el Señor, el que lo va a levantar y usted va a crecer, hermano, milagrosamente va a ser el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el que lo está llamando, el Señor es el que lo quiere prosperar, el Señor es el que lo quiere sanar, el Señor es el que le dio los dones y los talentos, y el Señor va a hacer su voluntad cuando usted se lo permita que lo haga, y vamos a ver la gloria de papá. A Dios, ¿cuántos dicen amén a eso? Yo siento la presencia de mi Padre. Entonces le vuelvo a decir,
A veces estamos tan no, lo que pasa es que si yo no atiendo a tal persona se va a ofender. Capaz que la atendí y se ofende igual, porque no le dije lo que quería escuchar. Y a veces le vuelvo a decir, mis queridos hermanos, mira, apóstol, sabe que tal persona vos te rechaza, pero no importa, yo no tengo el problema. No es mi problema que me rechace, yo estoy bien. Bien, y yo saludo, abrazo, amo, respeto. Piden consejo, estoy, me pide oración, estoy. Pero después es una cuestión, si me rechazan o no, yo estoy sano. Ahora, el problema sería si yo recibo el rechazo, que estoy demostrando que estoy enfermo. Entonces necesito alimentarme ¿de qué cosa? De los rechazados. Entonces que voy a estar yo llamándote por fe. Uy, hermano, ¿cómo estás? No sé qué te pasa, no te vi tan bien. ¿Por qué? Porque me di cuenta que me rechazó. Entonces yo voy a tratar de buscar acercarlo para mí. ¿Por qué? Porque el rechazado está buscando constantemente el alimento de otro rechazado. Por eso es que te rodeas siempre de gente rechazada. De gente que siempre te habla lo que le hicieron, porque me lastimaron, porque me dañaron, porque me insultaron, porque me maltrataron, porque no sabes todo lo que yo pasé, porque no sabes todo lo que yo viví. Entonces te rodeas de gente rechazada. Ahora, cuando te rodeas de gente sana, con gente que depende de la palabra, ¿sabe qué te va a decir el Señor? Che, si te está pasando algo, te está pasando por algo. El Señor te está permitiendo que te pase esto para forjarte, para prepararte, para levantarte, para empoderarte y para que seas una herramienta útil en las manos del Señor. Así de eso se trata. Miren, termino. Ya es la segunda vez que le dije, termino con este. Todos entramos a trabajar en un momento determinado en una empresa. Y cuando entramos a trabajar, ¿qué queríamos? Quedarnos efectivos. Entonces trabajábamos ahí, yo en producción, rápido. Y cuando aparecía el capataz, rapidísimo. ¿Por qué? Porque queríamos buscar la aprobación de esa persona. Para que dijera, che, qué trabajador que es esta persona. Capaz que usted era un vago, pero bueno, quería buscar, capaz que éramos vagos, queríamos buscar la aprobación de la persona. Después que quedamos efectivos, remostramos lo que verdaderamente éramos. Si éramos vagos o éramos trabajadores. Ahora, hermano, cuando usted empieza a madurar en lo que es la parte laboral y empieza a tener experiencia, usted no está dependiente de su capataz. Su capataz le dice hay que producir porque ya sabe. Y usted hace su trabajo. Y no tiene temor si usted tuvo una falla, si tuvo algo que se rompió, sucedió. Usted tiene seguridad. ¿Por qué? Porque no está dependiente de la aprobación o desaprobación de su líder o de su capataz. Usted sabe que está haciendo lo correcto. De la misma manera con Dios, cuando uno comienza a caminar en la voluntad de Dios y empieza a funcionar en la voluntad de Dios, usted sabe que se va a equivocar, sabe que nos vamos a equivocar, sabe que el único perfecto es Cristo, que a veces vamos a decir algunas palabras que son de ofender, que a veces vamos a tener actitudes equivocadas, que a veces vamos a estar bien o vamos a estar mal, pero sobre todas las cosas, ¿saben qué, mis queridos hermanos? Sabemos que estamos haciendo la obra y la voluntad perfecta de nuestro papá y estamos hablando palabra del cielo y el respaldo lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque no te levantó un hombre, no te levantó una mujer, no te eligió un hombre, el que te eligió fue el Señor. Así que quédese tranquilo, sacúdese, sáquese el desprecio, sáquese el rechazo. Y si usted no conoció a su papá, por algo no lo conoció, hermano. Póngase de pie. Como dijo un joven a su mamá, dijo, mamá, te doy gracias. ¿Por qué, hijo? Porque me regalaste. Y la miró y dijo, ¿cómo que me das gracias porque no, mamá, si yo me hubiera quedado al lado tuyo hubiera sido una adicta igual que vos. Pero me regalaste en una persona